tiene dos grandes aportaciones, tiene más, pero serían dos fundamentales. Una es que podemos gestionar la emoción desde la emoción. El vector emocional es un vector muy interesante a tener en cuenta en el sufrimiento humano. Diríamos que las personas sufrimos cuando estamos secuestrados desde la emoción, cuando nuestro cerebro emocional le impide a nuestro cerebro racional, a nuestro cerebro inteligente, poder gestionar o poder dominar la situación. Un cerebro sano sería aquel que está integrado, y tanto la química cerebral como la emoción, como la razón o la creencia, la parte diríamos intelectual, saben interconectarse, saben vincularse, y unas se ayudan a otras para tener un elemento global que podríamos denominar como estado general de adaptación. Ese estado general de adaptación necesita que tengamos unos pensamientos adecuados y unas emociones adecuadas y por lo tanto una química cerebral adecuada. Y eso es maravilloso, pero nos damos cuenta que en muchos momentos no es posible. Y el fallo fundamental que ha tenido la inteligencia emocional hasta hoy es querer que el pensamiento y la inteligencia intelectual, la inteligencia, diríamos, racional, fuera la que llevara la gestión de las emociones. El paradigma antiguo transmitía que una vez que hemos dado una respuesta al estímulo, teníamos que identificarlo, qué emoción es la que tenemos adherida a ese estímulo, y teníamos que cambiar nuestra forma de entender lo que estaba pasando. Teníamos que reflexionar sobre lo que estaba pasando y con ese cambio de entendimiento o de reflexión cambiamos nuestro pensamiento. Y que eso era suficiente para poder adaptarnos a la emoción adecuada. Y eso hemos visto que no es posible en un porcentaje muy alto de la población. Más del 30% de la población no puede reestructurar, no puede cambiar la emoción porque haya un cambio de pensamiento. Y entonces nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta que a nivel cerebral ocurría algo tremendamente grosero, y es que cuando nuestro cerebro se da cuenta que estamos ante una situación en la que nuestra inteligencia racional no es capaz de dar una respuesta, no es capaz de gestionar, nuestro cerebro emocional se comunica solo entre él y es como si dejara fuera la parte inteligente. La parte inteligente para esas situaciones no es muy importante. Si en este momento viniera aquí un tigre, posiblemente ser muy reflexivo, entender muy bien por qué está aquí el tigre o razonar sobre ello no sería una manera muy lógica de poder salvar la situación. Y igual que hacen los marinos con los barcos, cuando viene la tormenta de las tormentas, suelen dejar que el barco sea el que flote, y eso es lo que hace nuestro cerebro. Por lo tanto, hemos tenido que inventarnos herramientas, técnicas, que consiguieran el cambio emocional desde la propia emoción, quitando, desligando la parte racional. Y ese yo creo que es el descubrimiento fundamental del Beck y del siglo XXI. En segunda medida, en segundo lugar, como te decía antes, algo que ha aportado el Beck es que hemos descubierto en esta investigación que hay tres emociones básicas que vienen en nuestro genoma, que hasta ahora nadie había hablado de ellas, como es la seguridad, la curiosidad y la admiración. Algo que hemos visto en nuestra investigación es que si yo te digo a ti en este momento en qué emoción te encuentras, pues tú posiblemente me puedas decir, pues en la curiosidad. Bueno, pues hemos hecho una serie de estudios de distintos vectores de cada emoción. Hemos conseguido hacer un análisis vectorial de cada emoción, y con unas 5 o 6 preguntas que nos hagamos, nos damos cuenta que a veces creemos que estamos en una emoción, pero realmente estamos en otra. Y lo importante no es lo que creemos, sino dónde estamos. Yo puedo en algún momento a alguien decirle, ¿estás rabioso? Y me dice, no, 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 yo estoy muy tranquilo. Y lo importante no es que yo tenga razón o no, ni él que tenga razón o no. Lo importante es dónde se encuentra. Porque en la emoción en la que te encuentras, así estás en una sensación sentida y tu cerebro está diciéndote hacia dónde tienes que ir. Si estás en la emoción miedo, tu cerebro te está diciendo que huyas. Si estás en la emoción rabia, tu cerebro está diciendo que ataques. Por lo tanto, es muy importante realmente descubrir en qué emoción me encuentro.
Y tenemos que salirnos una vez más de lo que creemos o de lo que es el razonamiento nuestro ante esa sensación que tenemos. Identificar la emoción adecuada tiene que ser algo más cercano a las vísceras que a nuestra creencia. Entre otras cosas porque no sé cómo explicar cuál puede ser la creencia de un niño de 3 años. ¿Cuál puede ser el elemento reflexivo de un niño de 3 años? Mi pregunta a la comunidad científica es, oiga, si la gestión se hace a través del cambio de pensamiento, ¿me pueden decir ustedes cómo puede hacer eso un niño de 3 años? ¿O de 4 o de 5? Porque la capacidad cognitiva, el neocórtex, el cerebro que está como estructura para poder pensar, todavía no está maduro, porque no está mielinizado en muchas zonas. Por lo tanto, hemos creado hasta ahora, los modelos que nos preceden, han creado todos los supuestos basados en que somos animales que pensamos, pero realmente no pensamos hasta una cierta edad. Podemos tener muchísima inteligencia emocional, de hecho los niños tienen mucha inteligencia emocional, pero no porque piensen, sino porque son capaces de poder aprender a poder dar la respuesta emocional adecuada. Por lo tanto, todo este compendio nos hace pensar que estamos en una nueva era de la inteligencia emocional y que el BEC aporta una nueva estrategia, que es poder conseguir que el chaval primero identifique su emoción. Si es posible, si estuviera en cerebro tipo 1, que cambiando el pensamiento pueda activar otra emoción que es la que inhibe la anterior, y si no es posible, que pueda cambiar la emoción sin tener que pensar. Y tenemos tecnología suficiente para enseñárselo tanto a niños de 3 años como a personas de 80. Claro, en esto nos diferenciamos de otros modelos. Hasta este momento, que yo conozca, los modelos de inteligencia emocional simplemente cuando identificábamos que nos encontrábamos en una emoción inadecuada, lo que hacían era cambiar nuestro set cognitivo, nuestra capacidad de pensar, de reflexionar, y a través de esa reflexión podíamos cambiar de emoción. Pero eso nos hemos dado cuenta que no siempre es así. Y eso tiene mucho que ver nuestra evolución filogenética. El ser humano se diferencia de las otras especies porque tiene un cerebro nuevo, un cerebro que tan solo tenemos los seres humanos, que es el cerebro neocortical. Pero anterior a ese cerebro, en la filogénesis, apareció el cerebro del mamífero y anterior incluso aparece el cerebro del reptil. La interconexión entre esos 3 cerebros, el del reptil, el del mamífero y el del humano, es lo que hace que podamos tener una buena, diríamos, globalización emocional cognitiva. Pues bien, cuando un cerebro es un cerebro descendente, es posible que podamos cambiar la emoción cambiando el pensamiento. ¿Eso qué significa? Que hay una interconexión entre el cerebro que piensa y el cerebro que se emociona. De tal manera que cambiando el pensamiento podemos conseguir que nuestro cerebro active otra emoción, en este caso antídoto o contraria a la que nos encontrábamos antes si esta era desajustada. Pongo un ejemplo. Yo voy por el monte y de pronto siento miedo porque mi cerebro emocional ha percibido que puede haber una serpiente. Y entonces mi cerebro racional dice, es un palo. Ese cambio de es un palo hace que mi miedo cambie, pero no cambia porque al decir es un palo mi pensamiento fulmine el miedo, sino porque ese cambio de pensamiento es un palo va a activar otra emoción, como puede ser la curiosidad o como puede ser la admiración. Entonces, en vez de salir huyendo de eso que yo creía que era una serpiente y es un palo, lo que voy a hacer es acercarme para verificarlo. Ese es un cerebro descendente. Es un cerebro que puede cambiar la emoción porque cambia el pensamiento. Vamos de arriba a abajo. Ahora, cuando nos encontramos ante un tsunami emocional, cuando realmente nos encontramos ante una situación en la que la emoción es tan desgarradora, el cambio de pensamiento no es suficiente para poder provocar la activación de otra emoción. ¿Por qué? Porque hay 3 autopistas desde nuestro sistema emocional al cerebro cognitivo por cada carretera desde el cerebro cognitivo al cerebro emocional. De tal manera que si hay un tsunami emocional, se queda totalmente secuestrado. Y por mucho que cambiemos el pensamiento, por mucho que queramos
reestructurar, o en los niños pequeños, por mucho que les digamos que piensen, a no tener esa plataforma neurológica suficiente, esa emoción no va a variarse. Por tanto, ahí estamos ante un cerebro totalmente ascendente. Es un cerebro que la parte emotiva tiene secuestrada la parte cognitiva. Y en ese cerebro es tan solo capacitador de un cambio emocional el que podamos activar una emoción antídoto a la que nos encontramos, y no es posible hacerlo desde el cambio del pensamiento. Por lo tanto, tenemos que aprender a cambiar emoción por emoción sin emplear el pensamiento. Y eso es lo que aporta sobre todo el modelo Beck. Cuando somos muy pequeños, realmente la emoción que sentimos está muy ligada a la emoción que siente nuestro referente. Los bebés, los niños de meses, viven según vive la persona que le está cuidando. De tal manera que aunque yo quiera que mi hijo esté muy seguro conmigo, si esa necesidad de seguridad le transmito inseguridad, eso va a hacer que mi hijo pueda estar inseguro. Por lo tanto, el referente es una pieza clave. ¿Qué es lo que hacemos realmente cuando maduramos? Cuando somos más adultos, cuando conseguimos tener una vida donde ya podemos negociar las emociones sin necesitar un referente externo. Lo que hacemos es colocar el referente dentro de nosotros. Y esa introyección, ese colocar dentro de nosotros al referente, es muy parecido a lo que hacemos con la conciencia o lo que hacemos con el autodiálogo. Es como si encontráramos ese referente dentro de nuestra imaginación o dentro de nuestra biografía. Por tanto, dependiendo del referente que hayamos integrado, a veces nuestro referente nos ayuda a poder gestionar la emoción, o a veces nos lo entorpece. Imagínate que hemos tenido un referente, imagínate que tengo un referente que me ha dicho que yo solo no puedo. Y me lo ha dicho no tan solo verbalmente, sino me lo ha dicho desde su sensación sentida hacia mí. Cuando mi referente imaginaba que yo podía hacer cosas, no le salía. Y me dice desde muchos ángulos de su relación conmigo, me dice que no está seguro de que yo solo pueda estar solo en casa. Pues bien, si eso lo tiene grabado en mi cerebro, si yo estoy solo en casa y siento miedo, es porque tengo esa grabación. Y el problema es que a veces esa grabación no la puedo cambiar, porque no tengo capacidad para poder dialogar con un referente distinto al que me dijo que yo solo no puedo. Mientras eso sea así, estaríamos anclados en el miedo, y eso ya no sería parte del Beck, sino que sería parte de la TIR, de la terapia de interacción recíproca, o de cualquier otro modelo clínico, porque ya estamos trabajando memoria aprendida, estamos trabajando memoria pasada. El Beck nos va a ayudar a gestionar nuestro aquí y ahora, nuestro presente. Los modelos clínicos nos ayudan a hacer una especie de cambio de memoria de todo lo que comporta nuestra biografía y por tanto nuestro pasado y lo que nosotros somos.